La policía llamó diciendo que encontraron la mochila de mi hija en un lago. Mi hija está sentada justo a mi lado. La voz del detective llegó a través de mi teléfono con esa planitud particular que los policías usan cuando entregan noticias terribles. Señora García, aquí es el detective López del departamento del sheriff del condado. Recuperamos la mochila de un niño del lago Creciente esta mañana durante una operación de buceo. La identificación adentro indica que pertenece a su hija, Carmen García, 8 años de edad. Necesitamos que venga a la estación inmediatamente. Estaba de pie en mi cocina sosteniendo una espátula haciendo sándwiches de queso a la plancha para el almuerzo, mientras Carmen se sentaba en la mesa coloreando una imagen de nuestro gato. Se había quedado en casa enferma de la escuela con un virus estomacal. Pasó la mañana en el sofá viendo documentales de naturaleza en pijama. Las palabras del detective no tenían sentido en el contexto de mi hija tarareando a 2 metros de distancia de mí, completamente viva y absorta en elegir el tono correcto de naranja para la mancha de calabaza. Debe haber un error, dije, viendo a Carmen agregar bigotes con precisión cuidadosa. Mi hija está justo aquí. Está enferma en casa hoy. El silencio del otro lado se extendió lo suficiente como para que alejara el teléfono para verificar si la llamada se había cortado. La voz del detective López regresó cuidadosa y medida de una manera que hizo que mi estómago se contrajera. Señora, también recuperamos un cuerpo. Un niño de aproximadamente 8 años, vistiendo uniforme de la escuela primaria Roosevelt. La mochila contiene un inhalador prescrito a Carmen García, identificación estudiantil con su foto y varios parches personalizados que coinciden con la descripción de artículos registrados como pertenecientes a su hija. Necesitamos que venga a identificar. Colgué sin dejarlo terminar. Carmen levantó la vista de su coloreo, sintiendo algo malo en el silencio repentino. Mamá, ¿estás bien? Te ves rara. Mis manos estaban temblando lo suficiente como para dejar la espátula antes de que se me cayera. Un cuerpo. Habían encontrado el cuerpo de un niño en el lago, y ese niño llevaba la mochila de Carmen, la mochila que había llevado a la escuela todos los días durante 2 años. La morada cubierta con parches de diferentes estados que habíamos visitado, con su nombre bordado en el bolsillo delantero y su inhalador de emergencia en el bolsillo lateral. Carmen tenía asma. Necesitaba ese inhalador accesible en todo momento. La hacía mantenerlo en ese bolsillo específico. Lo revisaba cada mañana antes de la escuela. ¿Dónde está tu mochila?, pregunté, mi voz saliendo estrangulada. La cara de Carmen se arrugó confundida. Se la di a Sofía, ¿recuerdas? Como hace 2 semanas. Ella no tenía una y la suya se rompió y dijiste que estaba bien si le daba la mía vieja ya que me ibas a comprar una nueva de todos modos. Sofía. El nombre no significaba nada para mí, lo cual era extraño porque conocía a todas las compañeras de clase de Carmen. Había sido madre representante durante 2 años. Conocía a cada niño en su clase por nombre y cara. ¿Quién es Sofía? Carmen dejó su crayón mirándome como si estuviera siendo deliberadamente obtusa. Mi amiga Sofía de la escuela. La niña nueva. Se sienta a mi lado en el almuerzo y jugamos juntas en el recreo. No tenía cosas de la escuela y su mochila estaba toda rota, así que le di la mía. Dijiste que sí, mamá. Estabas haciendo la cena y pregunté si estaba bien, y dijiste claro mientras tuviera cuidado con mi inhalador. No tenía memoria de esta conversación, pero eso no era inusual. Carmen me hacía docenas de preguntas mientras cocinaba, y a menudo decía sí en piloto automático, mientras me concentraba en no quemar las cosas. Pero regalar su mochila significaba que algún otro niño había estado cargando la identificación y medicación de Carmen. Algún otro niño que ahora estaba muerto en un lago. El teléfono sonó de nuevo. Número del detective López. Contesté con el corazón martillando. Señora García, entiendo que esto es impactante, pero necesitamos que venga aquí. Si su hija está con usted, tráigala. Necesitamos establecer identidad y entender cómo sus pertenencias terminaron con la víctima que recuperamos. Su voz cambió ligeramente en esa última parte, y escuché algo debajo del tono profesional. Confusión, tal vez, o sospecha. Habían encontrado el cuerpo de un niño cargando la identificación de mi hija. Por supuesto que sospechaban. Por supuesto que necesitaban ver a Carmen viva. Estaremos ahí en 20 minutos, dije, ya moviéndome hacia la habitación de Carmen para encontrar su ropa real. Protestó por dejar su coloreo. Protestó por tener que vestirse cuando estaba enferma. Protestó contra la injusticia general de ser arrastrada cuando se suponía que debía descansar. Dejé que sus quejas me pasaran por encima mientras mi cerebro trataba de procesar lo que estaba pasando. La estación del sheriff era un edificio bajo de ladrillos que siempre olía a café quemado y tóner de impresora. El detective López nos encontró en el vestíbulo, un hombre alto con cabello gris y ojos cansados que se abrieron notablemente cuando vio a Carmen caminar a mi lado, muy viva. Se agachó a su nivel con facilidad practicada. Hola Carmen, soy el detective López. ¿Tu mamá dice que has estado enferma en casa hoy? Carmen asintió, de repente tímida en presencia de un detective real. Vomité esta mañana, pero me siento mejor ahora, excepto que mamá me hizo venir aquí en lugar de dejarme terminar mi coloreo. Los ojos de López se movieron de la cara de Carmen a la mía, y lo vi recalibrar toda su comprensión de la situación. Señora García, ¿puede venir conmigo? Carmen, hay un área de niños justo a través de esa puerta con juguetes y libros. El oficial. Martínez se quedará contigo mientras tu mamá y yo hablamos. La sala de conferencias a la que me llevó tenía un espejo unidireccional y el tipo de muebles diseñados para ser imposibles de usar como armas. En la mesa había una gran bolsa de plástico de evidencia conteniendo una mochila morada que reconocí instantáneamente. Parches de Oregon, Nevada, Colorado y Montana deletreaban la historia de nuestras vacaciones familiares. El nombre de Carmen en hilo plateado en el bolsillo delantero, ligeramente torcido porque lo había bordado yo misma.
el inhalador visible a través del bolsillo lateral de malla transparente. Todo exactamente como debería estar, excepto que esta mochila había estado bajo el agua con un niño muerto. Hábleme de Sofía, dijo López, sacando un dispositivo de grabación. Carmen mencionó dar su mochila a una nueva estudiante en la escuela. ¿Cuándo pasó esto? Traté de recordar cualquier mención de una nueva amiga. No pude recordar nada. No sé exactamente. Carmen dijo hace 2 semanas, pero no recuerdo la conversación. Dijo que esta niña no tenía materiales, y aparentemente di permiso para regalar la mochila. López tomó notas, su pluma rayando el papel en movimientos rápidos y eficientes. ¿Qué puede decirme sobre esta amiga? Apellido, dónde vive, nombres de los padres. Nada, no tenía nada. Carmen aparentemente había hecho una amiga lo suficientemente importante como para regalar su posesión más importante, y no podía recordar un solo detalle. La realización de mi propia distracción me golpeó como un golpe físico. Había estado tan envuelta en fechas límite de trabajo y manejo doméstico, que había dejado de escuchar realmente cuando Carmen hablaba de la escuela. López lo vio en mi cara, y su expresión se suavizó ligeramente. Los niños hacen amigos rápido a esa edad. No es inusual que los padres pierdan la pista, pero necesitamos averiguar quién era este niño. El cuerpo que sacamos del lago hizo una pausa, eligiendo palabras cuidadosamente. Estuvo en el agua aproximadamente 3 días. El examen preliminar sugiere que un vehículo entró al lago con el niño adentro. Encontramos un sedán sumergido a unos 15 metros de donde emergió la mochila. Mi cerebro luchó por conectar estas piezas en algo coherente. Un auto en el lago, un niño ahogado dentro de él. Ese niño cargando la mochila de Carmen, vistiendo el uniforme escolar de Carmen, aproximadamente de la edad y complexión de Carmen. Si no hubiera estado en casa con Carmen hoy, si hubiera estado en la escuela como normal, habría identificado ese cuerpo como mi hija basándome en la evidencia. El pensamiento hizo que mi visión se nublara en los bordes. ¿Quién reportó la mochila?, pregunté. López hojeó sus notas. Llamada anónima de emergencia ayer en la noche. Voz masculina dijo que había visto algo morado flotando en el lago cerca de la rampa de botes. Enviamos buzos esta mañana. Encontraron la mochila enredada en ramas a unos 3 metros de profundidad. El auto y el cuerpo estaban más profundos. 12 metros. Debe haber entrado a velocidad para llegar tan lejos. La ventana del lado del conductor estaba abierta, que es como probablemente escapó la mochila. Una voz masculina reportando la mochila. Un padre e hija viviendo en un auto. Las palabras de Carmen sobre Sofía no teniendo materiales escolares, de repente tomaron un significado más oscuro. Carmen dijo que la mochila de Sofía estaba rota, que no tenía cosas escolares adecuadas. ¿Y si esta era una familia sin hogar? ¿Y si el padre de Sofía estaba viviendo en su auto con ella? La pluma de López dejó de moverse. Eso explicaría algunas cosas. No hemos podido identificar el vehículo aún. Sin placas. Número de identificación vehicular limado, claramente deliberado. El cuerpo vaciló de nuevo. El niño estaba asegurado con cinturón de seguridad en el asiento trasero. No se ahogó tratando de escapar. Se ahogó porque alguien condujo ese auto al lago con él amarrado adentro. Homicidio, suicidio. Las palabras permanecieron en el aire entre nosotros sin ser pronunciadas. Un padre tan desesperado o perturbado que había matado a su propio hijo en lugar de enfrentar lo que sea de lo que estaban huyendo. Pensé en Sofía, si ese era incluso su nombre real, sentada en clase al lado de mi hija, vistiendo ropa que probablemente no estaba del todo limpia, usando la mochila donada de Carmen, tratando de verse normal mientras vivía en un auto con un padre que estaba planeando matarlas a ambas. Necesitamos hablar con la maestra de Carmen, dije. Ella recordará a una nueva estudiante aunque yo no. Tendrá papeles de inscripción, información de contacto, algo. López ya estaba de pie, haciéndome señas de que lo siguiera. Llamé a la escuela antes de que llegaran. La directora dice que no hay registro de ninguna inscripción nueva en el mes pasado. Ninguna estudiante llamada Sofía en la clase de Carmen. Ninguna nueva estudiante en absoluto. Las palabras cayeron mal, como una pieza de rompecabezas forzada en el espacio equivocado. Eso es imposible. Carmen ha estado hablando de Sofía por semanas. Almuerzan juntas, juegan en el recreo. No puedes simplemente aparecer en la escuela sin inscribirte. De vuelta en el vestíbulo, el oficial Martínez estaba leyendo un libro ilustrado a Carmen, quien se veía aburrida pero paciente. López se agachó de nuevo, su voz gentil. Carmen, necesito que me cuentes más sobre Sofía. ¿Cómo se ve? Carmen se animó, siempre feliz de hablar de sus amigas. Se parece a mí, como que. Mismo cabello, pero más enredado. Misma altura. Tiene este brazalete muy bonito que nunca se quita, plateado con una piedra azul. Dijo que su mamá se lo dio antes de que tuviera que irse. López y yo intercambiamos miradas. ¿A dónde se fue Sofía, cariño? Carmen se encogió de hombros. Sofía no dijo. Solo dijo que su mamá no podía estar más con ella, pero tenía el brazalete para recordarla. Estaba muy triste por eso, así que le di mi mochila para que se sintiera mejor y algo de mi almuerzo porque dijo que olvidó el suyo. López sacó su teléfono y le mostró a Carmen una foto que hizo que mi estómago se hundiera. Un brazalete de plata con una piedra turquesa, fotografiado contra una hoja de evidencia blanca. ¿Es este el brazalete? Carmen asintió con entusiasmo. Sí, ese es de Sofía. ¿Lo encontraron? ¿Está bien? La cara del detective permaneció cuidadosamente neutral. Encontramos este brazalete en un niño que estamos tratando de identificar. Carmen, esto es muy importante. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Sofía en la escuela? Carmen arrugó su cara en concentración. El viernes pasado, tal vez. No estuvo ahí el lunes y la busqué en el recreo ayer, pero no estaba ahí. Pensé que tal vez estaba enferma como yo. 5 días.
Sofía había estado desaparecida de la escuela por 5 días, y nadie lo había notado o reportado porque oficialmente Sofía no existía en esa escuela. López se disculpó para hacer llamadas telefónicas, dejándome con Carmen en el vestíbulo. La atraje cerca, sintiendo la calidez sólida de su cuerpo, la realidad de su respiración e inquietud. La hija de alguna otra madre estaba muerta en la morgue del condado, confundida con la mía porque había estado cargando la mochila de Carmen. Alguna otra madre estaba a punto de recibir la peor llamada de su vida si ya no sabía que su hija se había ido. Carmen se retorció para salir de mi abrazo. Mamá, me estás aplastando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí? No podía decirle la verdad. No podía explicar que su amiga estaba muerta, que la mochila que había regalado había marcado a un niño para identificación en un ahogamiento. La policía solo necesitaba hacer algunas preguntas sobre tu amiga Sofía. Está bien, bebé. Todo está bien. Pero nada estaba bien. Y la forma en que se veía la cara de López cuando regresó dejó claro que las cosas estaban a punto de empeorar. Señora García, necesitamos ir a la escuela. La directora está reuniendo a la maestra de Carmen y a los monitores del almuerzo para discutir esta situación de Sofía. Algo no cuadra. Manejamos en autos separados. Carmen charlando en el asiento trasero sobre perderse las caricaturas de la tarde, ajena a la tensión irradiando de mí en ondas. La escuela primaria Roosevelt se veía exactamente como cada mañana cuando dejaba a Carmen, alegre y normal con equipo de juegos y arte estudiantil en las ventanas. La directora Vance nos encontró en la puerta, una mujer baja con cabello gris acero y una expresión que sugería que no apreciaba tener su día escolar interrumpido por la policía. Detective, he sacado a la señora Fletcher de la clase de Carmen y a nuestros 2 monitores del almuerzo. Nadie tiene ningún recuerdo de una nueva estudiante llamada Sofía, y nuestros registros de inscripción no muestran nuevas estudiantes desde agosto. La señora Fletcher era la maestra de 3er grado de Carmen, una mujer joven que había enseñado por solo 2 años, pero genuinamente amaba a sus estudiantes. Se veía confundida y ligeramente a la defensiva cuando nos reunimos en la sala de conferencias. Estoy segura de que recordaría a una nueva estudiante en mi clase. Tenemos 23 estudiantes, y los conozco a todos. López sacó un bloc de notas. Carmen describe a una niña de su edad, apariencia similar, que se sienta a su lado en el almuerzo y juega con ella en el recreo. Dice que esto ha estado pasando por al menos 2 semanas. La confusión de la señora Fletcher se profundizó. Carmen se sienta con Aisha y Melody en el almuerzo. Ha estado sentada con ellas todo el año. Y en el recreo, usualmente juega 4 cuadrados con un grupo que incluye a esas mismas niñas, más algunas otras. Nunca la he visto con alguien que coincida con esa descripción. Carmen estaba de pie a mi lado, y la sentí endurecerse ante las palabras de la maestra. Pero Sofía estaba ahí, insistió, su voz alzándose con indignación de 8 años. Se sentaba en mi mesa, y compartíamos mi almuerzo, y jugábamos juntas, y era real. La cara de la señora Fletcher se suavizó con comprensión, el tipo que los adultos obtienen cuando piensan que un niño está confundido o mintiendo. Cariño, a veces los niños tienen amigos imaginarios. Está bien, pero necesitamos ser honestos con el detective. La cara de Carmen se puso roja, y las lágrimas empezaron a correr. No era imaginaria, era real. Le di mi mochila y mi almuerzo, y me contó sobre su mamá, y era real. El volumen de su angustia resonó en la pequeña sala de conferencias, y la atraje hacia mí mientras sollozaba en mi camisa. Por encima de su cabeza, vi a López y la directora Vance intercambiando miradas que claramente comunicaban su creencia de que Carmen había inventado esta amiga, que no había Sofía, que de alguna manera la mochila de mi hija había terminado con un niño muerto no identificado a través de medios que aún no habíamos determinado. Pero Carmen no tenía amigos imaginarios. Nunca los había tenido. Era un niño concreto, literal que tomaba las cosas por su valor nominal y se frustraba con juegos de fantasía. Y había descrito ese brazalete perfectamente antes de ver la foto. Sabía sobre la madre de Sofía haberse ido. Estos no eran detalles que un niño de 8 años inventaría casualmente. Alguien más debe haberla visto, dije desesperadamente. Si Carmen estaba compartiendo almuerzo con otro niño por 2 semanas, otros estudiantes lo habrían notado, otros maestros durante el turno de recreo. La expresión de la directora Vance sugería que esto era una pérdida de tiempo para todos, pero López asintió. Hablemos con el grupo de almuerzo de Carmen y los otros monitores de recreo. Tomó 30 minutos reunir a los estudiantes que Vance liberó, Aisha y Melody de la clase de Carmen, quienes estaban emocionadas de perderse matemáticas por preguntas misteriosas de la policía. López les mostró paciencia que yo no habría podido manejar, bajando a su nivel y preguntando sobre arreglos de asientos en el almuerzo. Ambas niñas confirmaron que Carmen se sentaba con ellas todos los días. ¿Carmen alguna vez comparte su almuerzo con alguien más?, preguntó López. Aisha asintió inmediatamente. Sí, a veces le da comida a la niña del lago. Todos los adultos en la habitación se quedaron inmóviles. ¿La niña del lago? Aisha se veía sorprendida de que esto fuera noticia. La niña que vive cerca del lago. No va a nuestra escuela, pero a veces está ahí. Camina por el patio de recreo durante el recreo, y Carmen le da parte de su almuerzo a través de la cerca. Melody saltó emocionada de contribuir. Es muy callada. Nunca nos habla, solo a Carmen, y siempre está sucia como si hubiera estado jugando afuera todo el día. Una vez, le pregunté a Carmen por qué estaba regalando su comida, y Carmen dijo, la niña del lago no tiene mucho. Toda la energía de López cambió, sus preguntas volviéndose más enfocadas y urgentes. ¿Con qué frecuencia aparece esta niña del lago? Las 2 niñas de 8 años lo discutieron entre ellas, contando en sus dedos. Tal vez como 3 o 4 veces por semana. No está ahí todos los días, y solo en el recreo del almuerzo. Nunca en el recreo de la mañana.
¿Cómo se ve? Melody y Aisha se miraron entre sí, luego a Carmen, quien había dejado de llorar y estaba observando la conversación con una mezcla de reivindicación y angustia continua. Como Carmen, pero más desordenada, dijo finalmente Aisha. Mismo cabello castaño, pero más largo y todo enredado. Mismo tamaño. Usa mucho la misma camisa, la azul con flores. Y tiene ese brazalete bonito. El brazalete otra vez. Múltiples testigos confirmando su existencia. Confirmando la existencia de Sofía, confirmando que Carmen no había inventado esta amiga, pero también confirmando que Sofía nunca había estado realmente dentro de la escuela. La cara de la directora Vance se había puesto pálida. ¿Me están diciendo que un niño no identificado ha estado accediendo a nuestro patio de recreo durante horas escolares por semanas y nadie reportó esto? Su voz se alzó hacia el pánico. ¿Cómo es eso posible? Tenemos protocolos de cerca, registro de visitantes, verificaciones de antecedentes. López la interrumpió. El patio de recreo colinda con la propiedad del lago creciente. Si alguien estuviera viviendo en los bosques allá atrás, podrían acercarse a la cerca sin pasar por la entrada principal, especialmente un niño que supiera cuándo sincronizarlo con el recreo del almuerzo. Se volvió hacia las estudiantes. ¿Alguna vez vieron a la niña del lago con un adulto, su padre o madre? Ambas niñas negaron con la cabeza. Siempre estaba sola. Por eso Carmen empezó a darle comida porque se veía hambrienta y triste. Carmen encontró su voz de nuevo, aún temblorosa por haber llorado. Dijo que su papá dormía durante el día porque trabajaba de noche. Dijo que no se suponía que debía dejar el auto, pero se aburría y sabía que la escuela tenía comida. No pensé que fuera raro porque parecía agradable y necesitaba ayuda. De la boca de los niños salió la verdad más devastadora. Un niño sin hogar había estado viviendo en los bosques detrás de la escuela, acercándose a la cerca en el almuerzo por limosnas, y ninguno de los adultos había notado o intervenido. Ese niño ahora estaba muerto en una morgue, ahogado en un auto que su padre condujo al lago, vistiendo un uniforme escolar que nunca había tenido derecho a usar, cargando una mochila que había llevado a la policía a la familia equivocada. Me sentí enferma con la enormidad del fracaso. No solo el mío por no prestar atención, sino el fracaso sistemático que permitió que un niño cayera a través de cada grieta diseñada para atraparlos. López ya estaba en su teléfono, pidiendo unidades adicionales para buscar en los bosques detrás de la escuela. En 20 minutos, el estacionamiento se llenó de vehículos policiales, y oficiales se extendieron en la línea de árboles con perros de búsqueda. Carmen se sentó con la señora Fletcher en el salón dibujando, mientras los maestros trataban de mantener instrucción normal a pesar del caos afuera. Me quedé de pie con la directora Vance y López en la línea de la cerca, viendo a los oficiales desaparecer en el crecimiento denso entre el patio de recreo y el lago. Como nadie la vio, Vance siguió repitiendo más para sí misma que para nosotros. ¿Cómo se escabulló este niño? La respuesta de López fue gentil pero firme. Porque estaban buscando amenazas de adultos, no de niños hambrientos. Porque era callada y no llamaba la atención. Porque el sistema asume que los niños están inscritos en la escuela o siendo educados en casa, y no cuenta con aquellos que viven en autos con padres demasiado desesperados para seguir procedimientos normales. La búsqueda tomó menos de una hora para encontrar lo que estaban buscando. Un campamento tal vez a 90 metros en los bosques, lo suficientemente lejos de la escuela para estar escondido, pero lo suficientemente cerca para caminar fácilmente. El sitio contenía un refugio improvisado construido con una lona y ramas caídas, una pequeña pila de ropa, envolturas de comida indicando comidas recogidas de basureros de gasolineras, y un cuaderno espiral lleno de escritura de un niño. López trajo el cuaderno de vuelta en una bolsa de evidencia, su cara sombría. Estaba manteniendo un diario, escribiendo a su madre. Abrió a una página al azar y leí por encima de su hombro. La descripción de Carmen de Sofía, volviéndose devastadoramente real en escritura de tercer grado. Querida mamá, te extraño tanto. Papá dice que no vas a regresar, pero sé que lo harías si pudieras. Hoy hice una amiga en la escuela. Se llama Carmen, y me dio parte de su sándwich. Es muy linda. Desearía poder ir a la escuela como ella. Página tras página de la soledad y hambre de un niño, documentando días pasados sola mientras su padre aparentemente trabajaba turnos nocturnos en algún lugar, describiendo a la amiga que había hecho a través de la cerca, hablando del brazalete que su madre le había dado y cómo lo usaba siempre para recordar. La última entrada estaba fechada hace 5 días. Papá dice que tenemos que irnos esta noche. Dice que la gente nos está buscando y ya no es seguro. No quiero ir. Me gusta aquí y Carmen es mi amiga, pero papá está asustado y actuando raro. Espero que donde sea que vayamos tenga gente linda como Carmen. López cerró el cuaderno cuidadosamente. Su padre entró en pánico. Pensó que alguien los había descubierto. Decidió huir. Y cuando huir se volvió imposible, escogió homicidio-suicidio sobre lo que sea que temía enfrentar. Necesitamos identificarlas, dije, mi voz áspera con emoción apenas contenida. Ese niño merece su nombre. Su madre merece saber qué pasó. López asintió. El brazalete es nuestra mejor pista. Es lo suficientemente distintivo que si lo ponemos frente a las personas correctas, alguien lo reconocerá. El número de identificación vehicular fue limado, pero estamos analizando muestras de pintura y detalles del fabricante. Las huellas del padre deberían estar en el sistema si tuvo algún tipo de antecedente. Pensé en la descripción de Carmen de Sofía diciendo que su madre tuvo que irse, no murió, no se fue, tuvo que irse. ¿Y si la madre está en prisión? ¿Y si es por eso que el padre de Sofía tenía custodia y por qué estaba huyendo? Tal vez la custodia no era legal, tal vez violó un acuerdo, tal vez tenía miedo de perderla ante el sistema. López sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas, esta vez a servicios sociales y tribunales de familia. Mientras trabajaba conexiones, regresé al salón de Carmen donde mi hija había progresado de dibujar a ayudar a la señora Fletcher a organizar libros.
Levantó la vista cuando entré, su cara esperanzada. ¿Encontraron a Sofía? ¿Está bien? La mentira murió en mis labios. Me arrodillé a su nivel, tomando sus manos en las mías. Bebé, Sofía se fue. Tuvo un accidente y no sobrevivió. Lo siento mucho. La cara de Carmen se desplomó y empezó a llorar de nuevo, esta vez con los sollozos de todo el cuerpo del verdadero dolor. No es justo. Era mi amiga y necesitaba ayuda, y nadie la ayudó lo suficiente. No estaba equivocada. Nadie había ayudado a Sofía lo suficiente. No la escuela que no la notó. No los servicios sociales que perdieron su rastro. No el padre que eligió muerte sobre vida. No la madre que no estaba ahí por razones que aún no entendíamos. Y no yo, quien había estado tan distraída con trabajo y rutinas, que perdí a mi propia hija, haciendo amistad con un niño sin hogar a través de una cerca. Para la noche, tenían una identificación. El nombre real de Sofía era Clara Whitmore, 8 años, vista por última vez con su padre, Daniel Whitmore, hace 6 meses cuando la había tomado de una visita supervisada y desaparecido. Su madre, Angela Whitmore, estaba cumpliendo 18 meses en una instalación correccional femenina por malversación, medidas desesperadas para pagar las cuentas médicas de su hija después de que su seguro negó cobertura para un tratamiento necesario. A Daniel le habían otorgado custodia temporal durante el encarcelamiento de Angela, pero había violado los términos desapareciendo con Clara, en lugar de permitir supervisión estatal de su cuidado. Se había emitido una orden de arresto, pero los recursos para rastrear secuestros parentales eran limitados, y Daniel había sido cuidadoso de mantenerse fuera del radar hasta que condujo su auto al lago Creciente, con su hija amarrada en el asiento trasero, terminando ambas vidas en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones. El detective López arregló que estuviera presente cuando notificaron a Angela Whitmore. La sala de visitas de la prisión era institucional y deprimente. Todo concreto y muebles de metal atornillados al piso. Angela fue traída vistiendo overol naranja, su cara ya mostrando la tensión del encarcelamiento, pero iluminándose con esperanza desesperada cuando vio la placa de López. ¿La encontraron? ¿Clara está bien? López entregó la noticia con tanta compasión como fue posible para información tan devastadora, pero no había manera gentil de decirle a una madre que su hijo estaba muerto. La reacción de Ángela fue primitiva, un grito que vino de algún lugar profundo y herido, el sonido del corazón de una madre rompiéndose en tiempo real. Se desplomó hacia adelante, la frente golpeando la mesa de metal, y los guardias se movieron para sostenerla mientras sollozaba. Me senté ahí presenciando su angustia. Esta mujer que había cometido un crimen para salvar la vida de su hija, solo para perderla de todos modos al hombre en quien había confiado para mantenerla segura. Cuando Ángela finalmente pudo hablar, su voz era apenas un susurro. ¿Cómo? López explicó sobre el auto en el lago, sobre el aparente homicidio-suicidio, sobre Clara viviendo en los bosques detrás de una escuela por semanas antes de que Daniel le quitara la vida. Las manos de Ángela se apretaron en puños. Me llamó hace 2 semanas, dijo que la gente estaba haciendo preguntas sobre Clara. Dijo que pensaba que los servicios sociales se estaban acercando a encontrarlos. Le rogué que se entregara, que hiciera lo correcto por ella. Dijo que prefería morir antes que dejar que se la quitaran. Su voz se quebró de nuevo. Pensé que estaba siendo dramático. Pensé que se calmaría. Nunca imaginé. No pudo terminar la oración. La realidad era demasiado horrible para decir en voz alta. Su hija había muerto porque el miedo de su padre a las consecuencias superó su amor por su vida. Esa era la verdad insoportable que Ángela cargaría para siempre. Hay algo más, dijo López gentilmente. Explicó sobre Carmen, sobre la amistad a través de la cerca, sobre los almuerzos compartidos y la mochila donada, sobre cómo Clara había mantenido un diario escribiendo a su madre. Había hecho una amiga que trató de ayudar en las pequeñas formas que un niño podía. La cara de Ángela se transformó, el dolor mezclándose con algo casi como gratitud. No estaba sola al final. Tenía una amiga. Me miró directamente. ¿Puedo sería posible conocer a su hija? Para agradecerle por ser amable con Clara cuando nadie más lo fue. Asentí, mi propia garganta demasiado apretada para palabras. Parecía lo mínimo que podía hacer para conectar a estas dos madres, una afligida y una agradecida, más allá de toda medida de que su hijo hubiera sido salvado. Arreglamos la reunión para 2 semanas después de que el cuerpo de Clara fuera liberado y a Ángela se le concediera permiso para asistir a un pequeño funeral. Carmen había luchado con pesadillas sobre Sofía Clara, con culpa de no haber hecho más, no haber contado a los adultos antes, no haber prevenido de alguna manera la tragedia. Había explicado una y otra vez que había hecho exactamente lo que hace una buena persona, mostrado amabilidad a alguien en necesidad, compartido lo que tenía, ofrecido amistad sin juicio. Había hecho más que los sistemas diseñados para proteger niños, más que los oficiales escolares pagados para anotarlos, más que cualquier adulto que había pasado junto a Clara en los bosques sin verla. A los 8 años, Carmen había reconocido la humanidad de otro niño y respondió con compasión. Eso era algo de lo que estar orgullosa, incluso frente a una tristeza abrumadora. El funeral fue pequeño, asistido por Ángela esposada con 2 guardias, un puñado de trabajadores sociales que habían fallado a Clara, y yo con Carmen. Nos quedamos en el cementerio bajo cielos grises, mientras un capellán dijo palabras sobre pérdida y misericordia que se sintieron inadecuadas para la magnitud de este fracaso. A Ángela se le permitió acercarse al ataúd de Clara para poner su mano en la madera y despedirse de la hija que nunca vería crecer. Luego se volvió hacia Carmen, cayendo de rodillas a pesar de las esposas y guardias. Gracias, dijo, lágrimas corriendo por su cara. Gracias por ver a mi bebé. Gracias por ser su amiga. Gracias por hacerla sentir menos sola. Carmen dio un paso adelante y abrazó a esta madre extraña.
esta mujer en cadenas que había perdido todo, y lloraron juntas por la niña que ambas habían amado. Después del funeral, López me llevó a un lado. Encontramos los documentos falsificados que Daniel usó. Había creado una identidad falsa completa para Clara. La inscribió como estudiante en 3 escuelas diferentes bajo nombres falsos en los últimos 6 meses. Siempre la retiró antes de quedarse lo suficiente para levantar sospechas. Por eso conocía las rutinas escolares. ¿Por qué estaba vistiendo uniforme de la escuela primaria Roosevelt, aunque nunca había sido oficialmente inscrita? Daniel había obtenido el uniforme de alguna manera, hizo que Clara se vistiera como estudiante para mezclarse durante su escondite diurno. Había sido inscrita bajo nombre falso en la escuela, a 2 distritos de distancia, solo 3 semanas antes de que la retirara. El rastro de papel muestra un patrón de moverse cada pocas semanas, manteniéndose adelante de los servicios sociales. El nivel de planificación dejó claro que esto no había sido impulsivo. Daniel había estado sistemáticamente evadiendo detección, mientras lentamente se dirigía hacia la decisión de terminar ambas vidas. La identidad falsa listando mi dirección había sido parte de ese engaño. Un número de casa elegido al azar en el distrito escolar correcto para hacer que los papeles de inscripción parecieran legítimos. Había sido arrastrada a esta tragedia por pura casualidad. Mi dirección seleccionada de un mapa por un hombre desesperado, tratando de esconder a su hija secuestrada. Las consecuencias se arrastraron a través de procedimientos legales e investigaciones. El distrito escolar enfrentó escrutinio por su falla en notar a un niño no identificado accediendo al patio de recreo. Se implementaron nuevos protocolos. Cercado adicional, entrenamiento del personal sobre señales de familias sin hogar, mejor coordinación con servicios sociales. Los monitores del almuerzo, que habían visto a Clara pero asumieron que estaba inscrita en algún lugar, recibieron consejería y reentrenamiento. La directora Vance se retiró temprano, incapaz de reconciliar su falla en proteger a un niño que había estado a metros de su edificio. La señora Fletcher comenzó un programa trayendo comida extra a la línea de la cerca todos los días, por si acaso aparecía otro niño hambriento, determinada a no perderse la siguiente Clara Whitmore. Estos cambios se sintieron simultáneamente importantes y devastadoramente tardíos. Reformas escritas en la sangre de un niño muerto. El caso de Angela Whitmore ganó atención de grupos de defensa después de la muerte de Clara. Su malversación había sido hecha para pagar tratamiento experimental para la artritis juvenil de Clara. Tratamiento que su seguro se negó a cubrir a pesar de recomendaciones médicas. El tratamiento había funcionado, dando a Clara años de movilidad que no habría tenido de otra manera. Pero el crimen le había costado a Angela su libertad y últimamente la vida de su hija. El juez redujo su sentencia restante, reconociendo la posición imposible en la que había sido puesta por un sistema médico que priorizó ganancias sobre la calidad de vida de un niño. Fue liberada después de cumplir 10 meses en total, emergiendo a un mundo sin su hija, cargando culpa por decisiones hechas de amor desesperado. Carmen y yo asistimos a la liberación de Angela, esperando afuera de las puertas de la prisión con un paquete de cuidado e información de contacto. Angela se veía más pequeña de alguna manera, desgastada por el dolor y encarcelamiento, pero sus ojos tenían algo como determinación. Voy a terminar mi sentencia trabajando con familias enfrentando deuda médica, dijo. Asegurarme de que otros padres no tengan que elegir entre la salud de su hijo y seguir la ley. Asegurarme de que otros niños no terminen viviendo en autos porque el sistema los falló. Abrazó a Carmen de nuevo, este abrazo durando más tiempo, comunicando gratitud y dolor y el vínculo compartido de amar a Clara. Le habría gustado ser tu amiga, susurró Angela. Le habría gustado tener a alguien que la viera cuando todos los demás miraron hacia otro lado. 6 meses después, la escuela de Carmen dedicó una banca cerca de la cerca del patio de recreo en memoria de Clara. Angela y yo nos quedamos juntas para la ceremonia, viendo niños jugar donde Clara una vez se había acercado hambrienta y sola. La placa decía, Clara Whitmore, que siempre veamos a los niños que nos necesitan. Era inadecuada pero necesaria. Un recordatorio tallado en metal de que la vigilancia requería más que políticas y protocolos. Requería realmente mirar, realmente ver, realmente importarle cuando aparecía un niño que no encajaba del todo en los patrones esperados. La banca se sentaba vacía ahora, pero sabía que Carmen se sentaría ahí a veces, recordando a su amiga, honrando a la niña con quien había compartido su almuerzo a través de una cerca de eslabones. Y tal vez eso era suficiente. Que Clara fuera recordada. Que su vida le había importado a alguien. Que una niña de 8 años había reconocido su humanidad cuando el mundo adulto falló. Si disfrutaste esto, definitivamente querrás ver los próximos también. Así que suscríbete ahora y déjame saber tu opinión en los comentarios.